No te pierdas todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 9 a.m. Efecto Vinilo. Por Radio Boom Boom Show, Classic Rock. Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Nacionales. Venegas Lynch acusó a García Cuerva de militar con sotana y dijo que su homilía fue lamentable. El diputado nacional de la Libertad Avanza, Alberto Bertier Venegas Lynch, lanzó este lunes una dura crítica contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tras la homilía que pronunció durante el tradicional Te Deum por el día 25 de mayo en la Catedral Metropolitana ante el presidente Javier Milei y su gabinete. A través de las redes sociales, el legislador libertario lo acusó de militar con sotana y lo vinculó con dirigentes del peronismo como Sergio Massa, Malena Galmarini y Alicia Kirchner. El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana, el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres, sentenció Venegas Lynch en su cuenta de la red social X. Más tarde, en otro tuit, el diputado se pronunció abiertamente en contra del sostenimiento de los cultos por parte del sector público. La unión religión y Estado fue receta del horror en Europa. La Argentina la heredó de España. No debería existir tal unión, evaluó Venegas Lynch y agregó que catalogar una religión particular como la oficial de un país no tiene sentido ni razón y ha servido para que creyentes de otras religiones financien la privilegiada. Tucumán. Una tragedia vial destapó un mega contrabando de coca en Tucumán. La noche del día domingo parecía cerrada en una oscuridad total sobre la autopista General San Martín, a la altura de la localidad de Santa Bárbara. El silencio se rompió de golpe, el impacto fue violento e irreversible. Una camioneta Toyota Hilux embistió a una adolescente que, por razones que aún se intentan comprender, circulaba en bicicleta por el carril rápido de la traza asfáltica. La menor de edad perdió la vida en el acto. La víctima, una menor de edad, circulaba en una bicicleta por el carril rápido en plena oscuridad cuando fue embestida violentamente por una camioneta Toyota Hilux. El trágico accidente derivó en un impactante hallazgo de contrabando. Mientras la policía trabajaba en la escena, detectó bultos ocultos entre los pastizales y dentro del vehículo involucrado. Personal de la D-Drop secuestró un total de 1.017 paquetes de hojas de coca compactados por un peso total de 264 kilos. Internacionales. Un potente sismo causó pánico en Chile. Un fuerte sismo de magnitud 6,7 tuvo lugar este lunes en la región de Atacama, en el norte de Chile, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales. El hecho sísmico se produjo a una profundidad de 119 kilómetros, localizándose a aproximadamente 16 kilómetros de la ciudad de Calama, situada a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago de Chile, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile, SENAPRED, comunicó que el sismo, catalogado como de mediana intensidad, se sintió en varias regiones del norte, incluyendo Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. El fenómeno ocurrió a las 17:53 hora local. Las características del temblor indicaron que no hay riesgo de tsunami para las costas chilenas, según lo informado por las autoridades. A pesar de que no se han reportado daños ni lesiones, SENAPRED continúa evaluando posibles afecciones a personas y a infraestructuras en la zona.
Turismo. Fin de largo, casi 1,5 millones de turistas se movilizaron por el país. Casi 1,5 millones de turistas se movilizaron por la Argentina durante este quinto fin de semana largo del año, con un impacto económico estimado en unos 340.000 millones de pesos, según informó Salvador Femenia, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME. El impacto económico total fue de 340.000 millones de pesos, dentro de la discreción del fin de semana largo, que tiene mucho de parecido con los otros anteriores que más cercanos, ¿no? Como el 1 de mayo y Semana Santa, sobre todo con el 1 de mayo, que es más comparable por extensión, aunque a las consideraciones que hagamos hay que tener en cuenta que estamos en fin de mes, ¿no? Siempre suma 1.440.000 turistas. El punto de comparación que tenemos para evaluar en términos reales es 2023, porque 2024 y 2025 no fueron fines de semana largo. Respecto a 2023, creció la cantidad de viajantes, creció el gasto promedio total en términos reales un 18%, y cayó el impacto total, pero por efecto de que en aquel momento fueron 4 días. Entonces la estadía de un 2,1% promedio hace que la multiplicación es de menor, ¿no? Pero lo tomamos como positivo. 112.385. Respecto del 2023, 18% en términos reales subió. Nosotros en la representación que tenemos nosotros, que es la pyme, el micropyme, el comercio de cercanía, todavía la verdad que no lo percibimos. No se ve. El gobierno saca una cuenta que es macro a nivel nacional, donde hay sectores que traccionan fuertemente, pero en promedio obviamente le da positivo, pero nosotros todavía no lo vemos. Vemos una situación bastante crítica, con mucha restricción en el poder adquisitivo de la gente, con precios que de alguna manera están estables, no tan estables como estaban antes, pero hay una presión de los servicios públicos en los costos, y bueno, todavía no lo vemos todavía. Ten en cuenta que somos el sector más dinámico, tanto en movimiento económico como la cantidad de gente que empleamos, y acá el mercado interno se mueve a fuerza de consumo, ¿no? Entonces, si no tenemos el consumo en una dinámica positiva, la verdad que la cosa está difícil. Mira, yo soy de provincia de Buenos Aires, de Moreno. Nuestra cámara está dentro de un shopping, y hace shopping siempre lista de espera. También es una cosa común en los shopping, independientemente de lo que esté pasando en la micro y en la macro, ¿no? Espera por marcas que quieren estar en el shopping, por ahí que no pudieron crecer en su momento, pero quieren estar, y que cuando están en crisis no se van, se lo bancan. Inclusive hay franquicias donde la marca banca el local para que siga estando ahí adentro, ¿no es cierto? Lo que sí, a pesar de esto, vemos bastante rotación, se ve que aumenta la rotación, y que algunos locales inclusive se desocupan, y los que están en lista de espera no toman la decisión inmediatamente, ¿no? Se ve que pasa unos días, una semana, hasta que se vuelve a ocupar. Pero tienen cierta lógica, porque quizás no quieren dejar esos lugares vacíos y los ocupan, pero generalmente son marcas a través de sus franquicias, que pueden ser nacionales o internacionales, pero evidentemente son marcas de renombre, ¿no? Buenos Aires. Cayó la banda chilena de ladrones que robó en la casa de Juan Martín del Potro. La banda de delincuentes que le robó al tenista Martín del Potro en su casa de la localidad de Tandil fue capturada y desbaratada tras una amplia investigación por parte de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense. Se supo que los ladrones, la mayoría de nacionalidad chilena, ya habían concretado otros hechos delictivos a reconocidos deportistas internacionales y eran buscados a través de Interpol en los Estados Unidos. Cuando la mamá del ex tenista salió por un momento de la vivienda, cuando regresó se encontró que desconocidos habían violentado una ventana, habían revuelto lugares muy específicos de la casa y se habían llevado entre objetos valiosos, por ejemplo, sobre todo relojes muy cotizados,
robados, pero además otros objetos que estaban más ligados sentimentalmente al extenista, como raquetas de su época de jugador profesional. A partir de entonces comenzó una investigación. La familia portó cámaras en las que se veía un auto, un Chevrolet Astra, en el que habían llegado los delincuentes que habían robado en ese domicilio. Al constatar la patente, se llegó primero a un propietario, pero sería una persona que no estaría vinculada directamente a este robo. Pero sí lograron los investigadores otro dato, que días antes le habían hecho una multa de tránsito al conductor de ese vehículo, y ahí llegaron a dos nombres: Walter Damián de Amelio, que es un argentino de Villa Chacabuco, de 39 años, y un ciudadano chileno. Bueno, estos ciudadanos chilenos ya estaban siendo buscados a nivel mundial después de una alerta de Interpol, porque los acusaban de haber robado en casas de reconocidos deportistas en Estados Unidos, de Florida, en 2025, en el mes de octubre. Jugadores de fútbol americano, basquetbolistas de la NBA, jugadores de hockey sobre hielo. Entre ellos, bueno, hay un jugador de fútbol americano que es Travis Kelce, es, o sea, una de las artistas más convocantes del mundo. Por eso en su momento fue muy reconocido este robo. ¿Qué hacían estos delincuentes, esta banda sobre todo de ciudadanos chilenos? Buscaban en redes sociales, haciendo lo que se dice en el ambiente de la investigación policial un ciberpatrullaje. O sea, iban en las redes sociales y comenzaban a identificar dónde eran las viviendas de estas personas, qué objetos de valor tenían. Tenían una fascinación especial por los relojes. Los relojes son muy caros, son muy fácil de trasladar y sobre todo tienen un importante valor de reventa. Y cuando estos deportistas tenían compromisos, tenían partidos, encuentros deportivos, en ese momento ellos aprovechaban e ingresaban en sus domicilios para robar. Realmente unos especialistas en este tipo de robos, pero no fueron muy especialistas al momento de evadir la justicia. ¿Cómo los atraparon el sábado pasado? Dos de ellos, los chilenos, Bastián Jiménez Freraud, de 29 años, Ignacio Zúñiga Cortés, de 22 años. Sacaron un pasaje de la terminal de Retiro en Buenos Aires para irse a la zona de Posadas, en Misiones. Todo indica que era para pasar hacia la triple frontera y empezar a salir de la Argentina, donde habían ingresado también de manera ilegal. No hay ningún registro de que hayan entrado legalmente a la Argentina. Pero cuando sacaron los pasajes, lo hicieron con sus documentos reales. O sea, no simularon ningún tipo de identidad. Ante esto se cruzaron las bases de datos y apareció el alerta de Interpol por los robos en Estados Unidos. Todavía no habían sido cargados en la orden de captura por el robo a la familia de Del Potro. Cuando estaban por subir al colectivo, aparecieron los agentes de la Policía Federal, les pidieron controlar otra vez su documentación y corroboraron que efectivamente ellos dos eran las personas que estaban siendo buscadas y terminaron detenidas. En Chile ya había sido detenido el hermano de uno de ellos, Pablo Zúñiga Cortés. Hasta ahora, de lo que le sacaron a Juan Martín Del Potro, por lo que se había dicho, no se había recuperado, porque dice que se le llevaron una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza de oro con una inscripción, relojes, perfumes, una raqueta amarilla y blanca, otros dos relojes que según la familia ya no estaban funcionando, y además de premios de los torneos internacionales. Llegamos al final. Estás escuchando Radio Boom Show. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Primera encíclica en el Vaticano de León XIV sobre la dignidad humana en tiempos de inteligencia artificial. El jefe de la Iglesia Católica fustiga sus nuevas formas de esclavitud. Irán sube las apuestas, evoca progresos y avances con Estados Unidos, pero descarta la inminencia de un acuerdo de paz. Aún así,
El barril referente de crudo otra vez por debajo de los $100 la unidad. En esta última edición en Américas, Bolivia entra en su cuarta semana de protestas contra el presidente Rodrigo Paz. En Venezuela, cientos de presos se apoderan del penal de Barinas para denunciar torturas. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. RFI. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. En su primera encíclica de 130 páginas, Magnifica Humanitas, al año del pontificado, León XIV llamó hoy a desarmar, dijo, la inteligencia artificial para impedir, añadió, que domine al ser humano, estimando que esa tecnología alimenta la brecha entre incluidos y excluidos. Sus nuevas formas de esclavitud, añadió, no pueden ser moralmente neutras. León XIV, Robert Prévost, llamó también a superar el concepto de guerra justa preconizado por la administración Trump. Reacciones, reportaje, Plaza San Pedro, Vaticano. Corresponsal en Roma, Heriberto Araujo. Con la encíclica, el Papa presentó una visión de amplio alcance dirigida a los ejecutivos de empresas, los políticos y los científicos que darán forma al futuro de la inteligencia artificial. Una tecnología que, según el Papa, puede tener mayores consecuencias sociales que la revolución industrial de hace 2 siglos. Horas después de presentarla ante la prensa, los fieles que visitaban el Estado Vaticano aplaudían la toma de posición del Papa, como Sergio, un turista argentino llegado de Tucumán. También creemos y lo vemos, lo vivimos día a día, y es como que hasta tareas muy cotidianas las están haciendo reemplazar con el uso de estas inteligencias, de este software, digamos. La también argentina Judith también da la razón al Papa en el temor de que las máquinas puedan llegar a dominar a los seres humanos por medio de la manipulación. Sí, a mí me preocupa un poco el tema, que no tenga una regulación, que no lo podamos manejar. El Papa presentó su encíclica junto a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, una importante empresa desarrolladora de inteligencia artificial. Roma, refiere Heriberto Araujo, a agregar que León XIV también pedía perdón por el retraso de la Iglesia Católica a la hora de condenar la plaga de la esclavitud en el transcurrir de la historia. Y este apunte, por último, del experto en asuntos vaticanos, Isidro Catella. La Iglesia es pionera en defensa de la dignidad humana. Y me parece que es un momento muy adecuado que enlaza, porque esta encíclica habla de nuevas esclavitudes. Y una de ellas es la de la tecnocracia, el gran poder tecnológico. Todos los que se quedan fuera. Habla constantemente de nuevas cautividades y de nuevas esclavitudes. Si el ser humano no se podía reducir a mercancía, pues hoy el ser humano no podemos reducirlo a algoritmo o a datos. Millón y medio de musulmanes iniciaban este lunes el Tawaf, el primer de los rituales ancestrales del Hajj, el gran peregrinaje musulmán a la Meca, la ciudad más santa del Islam, en un contexto de esperanza sobre un posible acuerdo que ponga fin de manera durable a la guerra en Oriente Medio, que también ha afectado a Arabia Saudita, que alberga la Meca y Medina, y sus vecinos del Golfo Árabo-Pérsico. Sobre la última hora de las discusiones en curso, Washington-Teherán, informa Nil Codina. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, confirmó que se han registrado progresos, pero a la vez descartó que un protocolo de acuerdo fuera inminente. De paso, desmintió también que Irán quiera cobrar un peaje por la travesía del estrecho de Hormuz, que mantiene bajo su control. Más temprano, Donald Trump había templado también las esperanzas sobre una rápida conclusión. No hay ninguna urgencia en sellar un acuerdo, escribió, subrayando que quiere que sea excelente y significativo. Un alto responsable estadounidense indicó que Teherán habría aceptado el principio de la reapertura de Hormuz a cambio del levantamiento del bloqueo de sus puertos por la US Navy. Los progresos conciernen también pistas para resolver el asunto del uranio altamente enriquecido, lo que fuentes iraníes prefieren denominar como fórmulas. A agregar que el presidente Trump exhortó a los países mayoritariamente musulmanes, en cabeza Arabia Saudita o bien Qatar y Pakistán, a normalizar sus relaciones con Israel, los acuerdos de Abraham, en el marco de un eventual acuerdo de paz con Irán. Acerca de Pakistán, en presencia en Pekín del primer ministro pakistaní Sharif, el presidente Xi Jinping calificó sus vínculos
los de Pakistán, con China de indestructibles, agradeciendo de paso la mediación constructiva, dijo, de Pakistán en este conflicto. Los casos sospechosos de ébola identificados en la República Democrática del Congo, RDC, ascienden ya a casi 1.000, de los cuales 100 han sido plenamente confirmados. El último balance de la OMS se establecen 204 fallecidos en las 3 grandes provincias del este de la RDC, Ituri, Kibú Norte y Kibú Sur. Es una epidemia extremadamente grave y difícil, comentó hoy el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acerca de ese grave brote del virus ébola, con nueva cepa sin vacuna ni tratamiento, surgido en el corazón de África. El coordinador de urgencias de la ONG Médicos Sin Fronteras, MSF, Florent Udzeni, considera que las cifras están subevaluadas. El primer desafío es que la epidemia está fuera de norma. Por ejemplo, en Ituri hay más de 700 casos sospechosos. Habitualmente, cuando interveníamos en los brotes de ébola, lo hacíamos en cuanto empezaban los primeros casos, pero nunca con 700. Es una epidemia mayor, extendida ya a numerosas zonas. Además, las capacidades de detección son muy limitadas y los datos también, por lo que seguramente las cifras estén infravaloradas. Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión como parte del esfuerzo y el compromiso con el país de rebajarse el salario 50% para que se aporte a un esfuerzo. Y primero ese anuncio formulado desde Chuquisaca por el presidente boliviano Rodrigo Paz, la reducción a la mitad del sueldo del Ejecutivo, a sabiendas que el actual salario mensual del mandatario se eleva a casi $3.500. Otra gran marcha, entre tanto, agitaba de nuevo las calles de la capital boliviana para pedir la renuncia de Rodrigo Paz cuando arrancaba esa 4ª semana de protestas y bloqueos que provocan a su vez escaseces cada vez más críticas. Corresponsal Gabriel Orozco reportando. En su discurso por la celebración del primer grito libertario de América Latina, ocurrido en Chuquisaca hace 217 años, el presidente Rodrigo Paz hizo una autocrítica. Y tal vez lo digo con la mayor humildad, nos hemos descuidado en generar un gobierno que sea amplio. Y yo no tengo temor de decir, nos faltó espacio o entender la diferencia y incluir esa diferencia en la unidad de la patria y del gobierno. El primer mandatario anunció también que él y sus ministros se reducirán su salario en un 50% e impulsarán una ley de exención de impuestos a los sectores más afectados por la crisis económica. Sin embargo, quienes protestaron en las calles expresaron ya no confiar en él. Hemos visto que se están reduciendo sueldos, salarios, pero ya no confía el pueblo. Entonces, la única petición de la población es la renuncia. La ciudad de La Paz fue nuevamente escenario de masivas marchas de protesta en contra del gobierno, pero también de enfrentamientos entre, por un lado, campesinos, mineros, fabriles y otros sectores sociales, y por el otro, la policía. Paz, Gabriela Orozco, abundamos a partir de este martes. El resto. Nuestro principal compromiso será con las comunidades históricamente marginadas. Colombia debe dar un giro decisivo que derrote la anarquía que pretenden perpetuar entregándole el país al narcoterrorismo. Y ese cierre de campaña el domingo en Colombia de cara a la primera vuelta el día 31 de la elección presidencial, con la izquierda de Iván Cepeda pugnando por mantenerse en el poder frente a la derecha ultra mano dura de Abelardo de la Espriella y el ala más moderada de la conservadora Paloma Valencia. Las encuestas adelantan ya un balotaje final el 21 de junio entre los dos primeros en un contexto de máxima inseguridad en una década. Análisis sobre esta contienda. Jairo Libreros es experto en sistemas de políticas públicas en seguridad y defensa nacional, Universidad Externado de Colombia. La clave es que lograron polarizar la intención de voto para estas elecciones. Colombia previamente vivía una situación de descontento popular y de polarización política al tiempo.
no es responsabilidad de ninguno de estos dos candidatos, aunque han contribuido en el pasado. Pero creo que ellos dos tuvieron una lectura mucho más clara que el resto de candidatos. Manejaron unos discursos explosivos, de tendencia radical, cada uno hacia el lugar que le corresponde en el espectro político, y lograron garantizar que la atención, la intención de voto y la preferencia de los colombianos, mayoritariamente según las 5 encuestas que se conocen de vieja data en Colombia, los posicione como las únicas personas que estarían en capacidad de llegar a segunda vuelta electoral. Jairo Libreros en línea con Aida Palau, redacción. Por último, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advierte este lunes al gobierno de Javier Milei por la crisis social en curso, afirmando en su homilía en la Catedral de la capital, en presencia en primera línea del mandatario, que, comillas, se nota un desmembramiento social, fin de comillas, extracto. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la nación. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades. La Habana, por último, cuestiona este lunes la objetividad de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, acerca de la crisis económica y energética que atraviesa la isla comunista. Claudia Sheinbaum declara que México acepta sin problemas albergar al equipo de Irán durante el Mundial. Albergados serán en Tijuana para poder desplazarse a las sedes de sus encuentros. Y un seísmo de magnitud 6.9 azota a este mismo momento el norte de Chile. Seguimos. Enfoque. Seguimos con el extremo norte de la cadena andina. En Venezuela, centenares de detenidos tomaron el control de una cárcel, el penal Injuba de Barinas. Y ha habido movimientos, promesas de mediación, 100 presas al menos desplazadas a causa de este motín causado por denuncias de torturas. Enfoque, entrevista a cargo de Nil Codina. Las imágenes que han circulado en redes sociales del internado judicial de Barinas muestran las duras protestas de este domingo en este centro penitenciario del oeste de Venezuela. Reos quemando colchonetas con las caras cubiertas y pancartas con mensajes como SOS y nos torturan. Acto seguido, la movilización de los familiares de los internos intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos un centenar de detenidas que son trasladadas a otros centros lejanos, según cuenta Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que le dejen ingresar la paquetería. La paquetería es la alimentación que le envía a la familia, que le deja pasar la familia, la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tiene que ver los otorgamientos de medidas alternativas de cumplimiento de pena. Esas son, como se dice, las peticiones de los familiares. La Fiscalía General de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación penal sobre esta protesta de Barinas. En un comunicado, el Ministerio Público indica que la fiscal superior de Barinas, junto a 2 funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía. Un Ministerio Público que se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Llaves, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron.
La madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de 5 personas durante un motín en la prisión de Yare 3. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG, sin embargo, la critican por ser insuficiente. Enfoque, entrevista a cargo de Nil Codina. Hasta aquí, el resumen diario de noticias. Esto está muy bueno. Estás escuchando Radio Boom.